Muy buenos días mis pequeños, bienvenidos a nuestras clases virtuales del día lunes 9 de noviembre. El día de hoy, chicos, continuaremos con el área de aritmética. Recuerden mis pequeños que deben prestar atención. Nuestro tema del día de hoy es números decimales. ¿Qué son los números decimales? Los números decimales son aquellos que constan de dos partes, una parte entera y una parte decimal. Estas partes van a estar separadas por una coma decimal. Por ejemplo, aquí tenemos la parte entera es la que se encuentra delante de la coma y la parte decimal es la que se encuentra después de la coma. Entonces, chicos, ¿cuántas partes tienen los números decimales? Dos. Una parte entera, la que vemos que aquí es el número 1, y la parte decimal, la que se encuentra después de la coma. Bien, observa el tablero posicional. Como vemos, parte entera, coma decimal y parte decimal. Entonces, chicos, la parte entera vamos a encontrar la unidad, la decena, la centena y puede continuar la unidad de millar, la decena de millar y las centenas de millar. Esa es la parte entera, la que está delante de la coma. Y la que se encuentra después de la coma decimal es la parte decimal. Si después de la coma encontramos un número, quiere decir que son décimos. Si encontramos dos números es centésimo y si encontramos tres números serían milésimos. Esa es la parte decimal. Representación gráfica. A ver, décimo es cuando está representado o está dividido en 10 partes. Centésimo cuando es 100 está dividido en 100 partes. Y milésimo cuando está dividido en 1000 partes. Por ejemplo, aquí es 2 décimo. Décimo porque está dividido en 10 y 2 que hemos tomado 2 partes. 1, 2. Y aquí también hemos tomado 3 partes. 1, 2, 3. Por eso es 3 centésimos. Y aquí solamente hemos tomado una parte y es un milésimo. Recuerden, chicos, 10 décimos, 100 centésimos y 1000 milésimos. Ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos 4 décimos. ¿Cómo se escribe 4 décimos? En números decimales se escribe 0,4. Quiere decir que está dividido en 10 partes y solamente hemos tomado 4 partes. Y recuerda que la parte que se encuentra delante de la coma es la parte entera y la que se encuentra después de la coma, ¿cómo se llama? Parte decimal. Siguiente, tenemos 2 décimos. 2 décimos se escribe 0,2 y se representa gráficamente, se divide en 10 partes y se toma 2 partes. Ahora, el 0 es la parte entera y el 2 es la parte decimal. Recuerda que están divididos por una coma decimal o separados por una coma decimal. Conversión de una fracción a número decimal. ¿Cómo se convierte una fracción a un número decimal? Primer paso, debemos escribir el numerador. Segundo paso, se cuenta cuántos ceros tiene el denominador. Tercer paso, la cantidad de ceros corresponde a la cantidad de números que deben ir después de la coma. Si hay un solo cero, quiere decir que después de la coma solamente va a ir un número. Y si hay dos ceros, quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números deben haber? 2. Y si hay 3 ceros, quiere decir que después de la coma deben haber 3 números. Por ejemplo, aquí tenemos 2 décimos. ¿Cómo se escribe 2 décimos? Primero dice que debemos escribir el numerador. Acá el numerador es el número 2. Entonces yo escribo
el número 2. Ahora dice que debo contar cuántos ceros hay en el denominador. Observo, a ver, ¿cuántos ceros hay, chicos? Solamente hay 1. Como hay 1, después de la coma, debe haber ¿cuántos, chicos? Correcto, solamente debe ir un número. Quiere decir que yo coloco delante del 2, coma, y delante debo colocar la parte entera. Como no tengo un número para colocar en la parte entera, solamente coloco 0. Y ya terminé de escribir, o ya representé cómo se escribe 2 décimos en número decimal. Se escribe 0,2. Recuerda que este 0 te representa cuántos números deben ir después de la coma. Como aquí hay un solo número, por eso solamente después de la coma tenemos al número 2. Siguiente. Primero debo escribir el numerador, que es el número 8. Escribo el 8. Ahora, cuento cuántos ceros hay en el denominador. ¿Cuántos hay? 1, 2. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números van a ir? 2. Entonces debo colocar un 0 para que hayan 2 números y colocar la coma. Ahora sí tengo 2 números después de la coma. 1, 2, 1, 2. Y como no puede ir sin ningún número, mi parte entera, debo colocar el 0. 0. Muy bien, ya coloqué, tengo 0,8 centésimos. Recuerda que cuando es 100 es centésimo, cuando es 10 es décimo y cuando es 1000 es milésimo. Muy bien, tengo 3 milésimos. Ahora, primero que tengo que hacer, el numerador escribir, que es el número 3. Escribo el número 3, que es el numerador. Ahora, cuento cuántos ceros tiene mi denominador. ¿Cuántos ceros tiene? 1, 2, 3. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos ceros debe ir? ¿O cuántos números debe haber, chicos? 3 números. Y yo tengo solamente 1. Entonces, ¿cuántos ceros voy a colocar? 2. 2 ceros y coloco la coma. Y ya sabes, como no puede ir sin ningún número, coloco el 0. Y ya terminé de representar. Practicamos. Convierte a números decimales los siguientes fracciones. Bien, chicos, vamos a convertir estas 6 fracciones a números decimales. Ya sabes que el primer paso es escribir el numerador. En este caso el numerador es el número 7. Voy a escribir primero al 7. Ahora, debo contar cuántos ceros tiene mi denominador. 1, 2. Tiene 2 ceros. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números debe ir? 2 números. Entonces yo solamente tengo un número, que es el 7. Para que hayan 2 números, debo agregar el 0. Ahí ya tengo 2 números después de la coma. Y sabes que delante de la coma no puede quedar sin ningún número. Como no puede quedar sin ningún número, debo colocar un 0. Muy bien, paso al siguiente. 23 décimos. Primero debo escribir el numerador, que es 23. Escribo 23. Ahora, observo cuántos ceros tiene el denominador. ¿Cuántos ceros tiene? Un solo 0. Entonces quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números debe ir? Muy bien, un solo número. Chicos, si yo coloco delante del 2 la coma, después de la coma, ¿cuántos números va a haber? 2 números. Y dice que solamente debe ir un número. Entonces, ¿dónde debo colocar? Correcto. Después del 2 debo colocar la coma. Y así puedo tener un solo número después de la coma. Y esto se lee 2 enteros, 3 décimos. Siguiente, 45 milésimos. Primero debo escribir el 45, que es el numerador. Escribo 45. Luego cuento cuántos ceros tiene mi denominador. 1, 2, 3. Tiene 3 ceros. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números debe haber? 3 números. ¿Y cuántos números tengo, chicos? 1, 2. Como tengo 2, voy a agregar un 0. Agrego el 0 y sabes que delante de la coma no puede quedar vacía. Entonces coloco un 0. Y ya terminé. Paso al siguiente. Tengo 24 décimos. ¿Qué voy a hacer? Primero escribo el numerador, que es 24.
Ahora, observo, ¿cuántos ceros tengo? Un solo cero. Entonces quiere decir que después de la coma debe ir un solo número. Entonces, ¿dónde debo colocar? Correcto. Delante del 4 coloco la coma. Muy bien. Siguiente. 9 décimos. Muy bien. Primero, ¿qué debo escribir? El número 9. Coloco el número 9. Ahora cuento. ¿Cuántos números se deben ir después de la coma, chicos? Solamente un número, porque recuerda que hay un solo cero. Cuando hay un solo cero, significa que después de la coma solamente debe ir un número. Si hay dos ceros, después de la coma, dos números. Si hay tres ceros, después de la coma, tres números. En este caso solo hay un cero, quiere decir que después de la coma solo va a ir un número y tenemos correctamente un número que es el 9. Entonces, delante de la coma no puede quedar vacío, coloco el 0. Siguiente, 15 centésimos. Muy bien, escribo primero el 15. Ahora, cuento. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2. Quiere decir que después de la coma deben ir dos números. Y ya tengo dos números, 1, 2. Entonces no es necesario agregar ningún cero. Pero delante de la coma no puede ir vacía, entonces coloco un 0. Continuamos, chicos. Muy bien, continuamos convirtiendo. Tengo 5 centésimos. ¿Qué es lo que voy a escribir primero? El número 5. Escribo el 5. Ahora, cuento. ¿Cuántos ceros hay en el denominador? 1, 2. Quiere decir, chicos, que después de la coma, ¿cuántos números deben ir? 2. Entonces, como tengo 1, voy a agregar un 0 para completar dos números después de la coma. Y sabes que delante de la coma no puede quedar vacío. Entonces, ¿qué vas a colocar? El 0. Siguiente, 12 décimos. Escribo primero el número 12. Ahora, ¿cuántos ceros tienes en el denominador? 1. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números deben ir? 1 solo. Entonces, ¿dónde debo colocar la coma? Correcto, después del 1. Siguiente, 95 milésimos. ¿Qué es lo que voy a escribir primero? El 95. Muy bien, ahora cuento. ¿Cuántos ceros hay? 1, 2, 3. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números? 3. Y como tengo solamente 2, ¿qué voy a hacer? Agregar un 0. Agrego un 0 y también agrego un 0 delante de la coma porque no puede quedar vacío. Muy bien, siguiente, 76 décimos. Primero debo escribir el numerador que es 76. Ahora, ¿cuántos ceros tengo en el denominador? Solamente tengo 1. Quiere decir que después de la coma, ¿cuántos números? Excelente, un solo número. Muy bien, entonces ¿dónde debo colocar? Muy bien, después del 7, coma. Siguiente, 6 décimos. ¿Qué es lo que voy a escribir primero? Muy bien, el 6. Escribo 6. Ahora, ¿cuántos ceros hay en mi denominador? 1. Quiere decir que después de la coma solamente debe ir un número. Y ya tengo un número. Entonces solamente voy a completar delante de la coma con un 0 porque no puede quedar vacío. Muy bien, siguiente, 32 centésimos. Muy bien, primero escribo el 32 y cuento cuántos ceros hay en el denominador. 1, 2. Como hay 2 y ya tengo dos números, no es necesario que agregue un 0. Entonces solamente voy a agregar un 0 delante de la coma. Recuerden, chicos, que si hay un 0 debajo del denominador, quiere decir que después de la coma, ¿cuánto va a ir? Un solo número. Si hay dos ceros, dos números después de la coma. Si hay tres ceros, después de la coma deben ir tres números. Lectura de números decimales. Para leer un número decimal, debes tener en cuenta los siguientes. Primero se nombra la parte entera. Si la parte entera es 0, no se nombra. ¿Están escuchando, chicos? Primero nombramos la parte entera, pero si la parte entera es 0, no se nombra. Segundo, se escribe la coma decimal. Tercero, se nombra la parte decimal. Escuchen, chicos. Tercero, vamos a nombrar la parte decimal. Si posee un solo dígito, se agrega la palabra
décimos. Y si posee 2 dígitos, palabra centésimo. Y si posee 3 dígitos, palabra milésimo. Entonces, chicos, si después de la coma hay un solo número, es décimos. Si encontramos 2 números, es centésimo. Y si encontramos 3 números después de la coma, es milésimo. Por ejemplo, aquí tenemos. Primero voy a nombrar la parte entera. La parte entera, recuerda que es el número 1. Entonces voy a escribir un entero. Ahora, después de escribir la parte entera, agrego la coma. Ahora voy a escribir el número, ¿qué número? 2. Escribo 2. Pero como solamente hay un número después de la coma, voy a agregar la palabra décimo. Recuerda que si después de la coma hay un solo número, agrego décimos. Y se lee un entero, 2 décimos. Siguiente, tengo 0 en la parte entera. Cuando estaba 0, no se nombraba. Entonces, simplemente voy a escribir 5. Pregunto, ¿cuántos números hay después de la coma? 1, 2. Como hay 2, es centésimo. 5 centésimos. Siguiente, tengo mi parte entera, es 12 enteros. Ahora, tengo el número que voy a agregar, chicos, la coma. Agrego coma. Ahora, escribo 3 porque tengo 3. Pero como hay 3 números después de la coma, 1, 2, 3, que es milésimo. Muy bien, milésimo. Siguiente, primero escribo la parte entera, que es 8 entero. Escribo la coma. Ahora, ¿cómo se llama este número? 12. ¿Cuántos números hay después de la coma, chicos? 1, 2. Como hay 2, ¿qué es? Centésimo. Recuerden, chicos, si después de la coma hay un número, es décimo. Si hay 2 números, centésimo. Si hay 3 números, milésimo. Escribe cómo se leen los siguientes números decimales. Primero debemos escribir la parte entera. Un entero, coma. ¿Cómo se llama este número? 7. Y como hay un solo número, ¿qué voy a escribir? Correcto, décimos. Se lee un entero, 7 décimos. Siguiente, 0,08. Escuchen, cuando había 0 en la parte entera se nombraba, no se nombra. De frente se escribe la parte decimal. Entonces voy a escribir 8. Ahora, cuento 1, 2. Como hay 2 números, ¿qué se escribe? Correcto, centésimo, 8 centésimos. Siguiente, primero nombro la parte entera, 15 enteros. Ahora, escribo la coma y ahora escribo 4, pero ahora agrego, ¿qué palabra voy a agregar? 1, 2, hay 3 números después de la coma, entonces ¿qué voy a escribir? Milésimo, 4 milésimos. Entonces, 15 enteros, 4 milésimos. Siguiente, primero voy a escribir la parte entera, en este caso es 5 enteros. Escribo coma, ahora, ¿cómo se llama este número? 10. 10, pero como hay 2 números, 1, 2, es centésimo, 10 centésimos. Ahora tienes aquí tu tarea, ahora hazlo tú. Escribe cómo se leen los siguientes números. Recuerda que cuando hay 0 en la parte entera, se escribe de frente la parte decimal. Entonces aquí voy a escribir 3, y como hay 2 números después de la coma, es 3 centésimos. Y la siguiente lo trabajan ustedes. En la pregunta 2 es convierte las fracciones a números decimales. Primero escribes el numerador, que es 8, y luego cuentas cuántos ceros hay, 1, 2. Entonces 0,08. Recuerda que si acá hay 2 ceros, después de la coma debe ir 2 números, 1, 2, está correcto. En la tercera vas a relacionar la fracción con su número decimal. 8 décimos es igual a 0,8. Muy bien, y las demás lo trabajan ustedes. Muchas gracias, chicos, por su atención. Nos vemos el día martes.